Hola, empresario, ¿cómo estás? Bienvenido a este quinto video de este curso de cómo formar equipos de ventas. Entonces, vamos a continuar con la clase. Nos quedamos en la clasificación que yo hago sobre vendedores en mi libro de Si no sirves, no vendes. Hoy vamos a ver qué tipo, estos perfiles, en qué casos los podemos usar para nuestra empresa, ¿va? Quiero recordarte que ningún perfil es bueno o es malo, depende de tu empresa y depende de tu proceso de venta. Sobre todo esta parte, el perfil de vendedor lo va a definir siempre el proceso de venta. ¿Cómo es que tu empresa hace para generar ventas? Te voy a entrar en ejemplos, ¿no? Ya quedamos que el oportunista, pues ese lo tenemos que olvidar. Ese definitivamente es una persona que no debería estar en tu empresa. Sin embargo, hablando de vendedores, el vendedor recolector, que sí es alguien que yo recomiendo para tu empresa, el vendedor recolector viene a ser una solución para cuando tu empresa o está empezando o tiene una crisis financiera. Si tu empresa está iniciando o está pasando por un bache financiero, es importante que tú busques a personas acostumbradas a dar resultados. El vendedor recolector acostumbra a dar resultados al corto plazo. Esto significa que si tú haces una muy buena negociación y logras tener el suficiente liderazgo para atraer a vendedores de este estilo, este vendedor te va a dar una cartera y te va a dar un nivel de ventas que sin duda va a ayudar a cumplir tus propósitos financieros. Desde el principio tienes que pensar que este vendedor en algún momento se va a ir. Es muy importante que consideres esto porque prácticamente el momento en el que entra un vendedor recolector, tú tienes que estar a la par haciendo un proceso de reclutamiento, ya sea para un asistente que va a funcionar como tu próximo vendedor cuando él se marche. El vendedor recolector tiene la tendencia a que si llega en algún lugar y se termina todo lo que él está buscando, si ya no ve más crecimiento, si ya no ve más riqueza, simple y sencillamente se va a marchar. Por eso es que yo lo llamo vendedor recolector. Los conozco perfectamente, yo era un vendedor recolector, así que te puedo decir que sus costos, sus procesos, sus tiempos, sus ciclos dentro de una empresa son muy cortos. Entonces, este vendedor va a llegar a ganar la mayor cantidad de dinero posible y se va a ir cualquier día. También es importante que consideres que este vendedor cuando se vaya, pues se va a llevar gran parte de tu cartera, porque seguramente a tu empresa pues ya llegó con alguna cartera. ¿Por qué? Pues porque él está buscando el negocio constantemente. Entonces, recuerda la recomendación para contratar a un vendedor recolector es si tu empresa está iniciando o si tu empresa está pasando por un bache financiero. Vamos al vendedor servicial. Te voy a recordar, para identificar un vendedor servicial es aquella persona que no tiene técnica de ventas, sin embargo le interesa mucho poder atender a las personas. La atención al cliente le es importante. Este tipo de vendedores son muy buenos cuando tú tienes un proceso. Cuando tienes un proceso definido de venta, cuando prácticamente tu cliente ya está acostumbrado a comprarte, cuando no estás en búsqueda de clientes nuevos, este vendedor servicial tiene bastantes cosas en tu favor. Una, que va a chequear a tus clientes. Dos, que va a salir muy económico. ¿Por qué? Pues bueno, el vendedor servicial se preocupa y se ocupa en la atención al cliente, no así en el cierre de ventas. Si yo tengo una empresa, te voy a poner algunos ejemplos de empresa. Si yo tengo una empresa como Walmart, si yo tengo una empresa como departamental, si tengo una tienda de abarrotes, si tengo una panadería, si tengo una pizzería, pues no necesito a los grandes vendedores, no necesito un vendedor perro ni un vendedor que aplique neuroventas. Lo único que necesito es una persona que esté atenta, que dé información sobre mi producto o mi servicio, porque yo ya me encargué como empresario de tener un proceso donde es muy fácil comprarme, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede cuando tenemos ventas en línea. Si yo tengo ventas en línea y todo está automatizado, pues es importante que yo contrate a un vendedor servicial en el entendido que no va a traer nuevos clientes. El vendedor servicial se va a dedicar a generarle muy buena experiencia de compra a tu cliente. Entonces, como te lo dije, ni bueno ni malo. Si yo tengo un proceso muy bien definido y prácticamente mis clientes me compran por sí solos, sin necesidad de que alguien haga un ejercicio de convencimiento o de persuasión, pues simple y sencillamente yo contrato a un vendedor servicial. Sus pagos los vamos a ver en los siguientes videos, esquemas de pagos, pero pues me puedo adelantar en esta parte del vendedor servicial, en donde no necesitas pagarle la gran comisión, no necesitas hacerle un esquema tan
tan complejo de pago. Incluso muchos vendedores serviciales con un sueldo base es más que suficiente para que tengan lealtad hacia ti. Y por otro lado tenemos al vendedor que sí le interesa a la gente y sí tiene técnica de ventas. Estamos hablando del superestrella, ¿no? Del vendedor constante. El vendedor constante generalmente es un idealista. Él no le importa cuál es la etapa de tu empresa, si está iniciando, si está mal financieramente o si está en un momento de crecimiento. Generalmente el vendedor constante es idealista. Quiere decir que va a estar contigo simple y sencillamente porque lo que tú haces le atrae, ya sea que tengas una razón de fondo en donde ayudes a los demás y él se siente identificado, ya sea que la esencia de tu empresa sea dar trabajo, y él comulgue con esa idea, pues definitivamente te va a querer apoyar y se va a sumar a tu empresa. A él lo mueven los ideales, es un gran vendedor, es un gran negociador, es una persona que si logras tener a alguien como él cerca de ti, definitivamente podrías tratar de conservarlo, no solamente con una buena compensación económica, sino con participación dentro de tu empresa. Realmente él no te va a pedir una gran participación, él te va a pedir solamente ser parte de eso que tanto le interesa, que en este caso podría ser tu empresa, ¿sale? Hay muchos puntos en donde puedes tener afinidad con estos vendedores, no solamente la parte altruista, también puede ser que si tu empresa está en crecimiento y él está buscando un crecimiento personal, pues sea tu empresa una opción buena para trabajar. Entonces, como lo puedes ver, cada uno de los vendedores tiene diferentes efectos en tu empresa. Yo te recomiendo que pues busques de estos tres perfiles y estés siendo muy consciente de cuál es la etapa de tu empresa, cuáles son las necesidades y con base a esas necesidades, pues tú puedes hacer una buena, un buen reclutamiento de este tipo de personal. Ahora, para ponerte ejemplos más precisos, por ejemplo, si yo tengo procesos de venta en el primer ejemplo que te estoy poniendo ahorita en pantalla, si yo atraigo a gente por Facebook, por redes sociales, y esa gente la manda a un CRM y le doy nutrición acerca de un, de un correo y todo lo dejo automatizado, solamente le doy seguimiento a través de información de correos y así, pues yo no necesito un gran vendedor, necesito un vendedor perro, entonces yo puedo contratar a un vendedor pasivo o servicial, ¿no? Que es lo mismo, un vendedor pasivo o un vendedor servicial, ¿sí? Depende de mi proceso de venta, el cómo sea, entonces yo voy a buscar al perfil ideal de mi vendedor. Por ejemplo, en el renglón número 3 de la pantalla, tú puedes ver que mi proceso empieza con una capacitación, un diagnóstico, una intervención de un experto, de un técnico en la empresa de tu cliente. Después le voy a dar el seguimiento por WhatsApp, le voy a dar el seguimiento por llamada. Si yo tengo este proceso de inicio, pues entonces yo necesito un vendedor recolector, una persona que esté acostumbrada a que en cuanto vea a un cliente, busque cerrar el negocio. ¿Sí? Por otro lado, el vendedor constante, pues prácticamente entra en cualquiera de estos procesos. Lo único es que si tienes un proceso muy sistematizado y muy automatizado, pues el vendedor constante se va a aburrir. Acuérdate que él trabaja por ideales, entonces el vendedor constante tiende a aburrirse, la única manera de que esté contigo, pues es que tenga retos constantes y retos novedosos que le permitas florecer, que le permitas crecer, y eso va a hacer que esté contigo. Entonces, como conclusión de esta clase, el perfil del vendedor que necesita tu empresa prácticamente lo define tu proceso de venta. ¿Cómo vendes? Es el tipo de vendedor que tú necesitas. Nos vemos en el siguiente video. Vienen cosas muy interesantes, así que acompáñame. Ya casi estamos por finalizar.